El día del funeral de mi marido, tomé el micrófono frente a 80 personas y conté lo que mi hijo me hacía cuando el padre viajaba. Guardé ese secreto por más de 20 años. Ese día, con mi marido en el ataúd, decidí que era hora de que todo mundo supiera quién era realmente Rodolfo. Hola, mis queridos. Mi nombre es Guadalupe, tengo 72 años y hoy vivo aquí en Aguascalientes, en la misma ciudad donde nací y donde pasé mi vida entera. Soy viuda. Vivo sola en un departamento pequeño en el centro de la ciudad, de esos edificios antiguos que tienen azulejo en la fachada y portón de fierro que rechina cuando se abre. ¿Saben qué estoy haciendo ahora mientras platico con ustedes? Estoy sentada aquí en mi sillón viejo de la sala, aquel que era de mi difunto marido, organizando un álbum de fotografías antiguas que saqué del closet. Son fotos de cuando yo era joven, fotos de mi boda, fotos de mi familia. Tienen olor a tiempo guardado, ¿saben? Ese olor a papel viejo mezclado con naftalina. Me gusta ver estas fotos de vez en cuando, no por nostalgia, sino para recordar de dónde vengo y cuánto he cambiado. Comencé a organizar estas fotos después de que todo pasó, después de que finalmente hablé, porque cuando una guarda un secreto por mucho tiempo, es como si guardara también un pedazo de nuestra historia dentro de una caja cerrada con llave. Y cuando una abre esa caja y deja que todo salga, entonces sí puede mirar al pasado sin sentir ese apretón en el pecho. Hoy, mi vida es simple. Me levanto temprano, hago mi café de olla, abro la ventana para dejar entrar el sol. Por la mañana me gusta quedarme aquí en la sala, moviendo mis cosas, oyendo el ruido de la calle. Por la tarde, cuando aprieta el calor, cierro las cortinas y me acuesto un ratito. Por la noche hago mi cena, veo televisión y me duermo temprano. Es una vida tranquila, pero es una vida que yo elegí, y eso hace toda la diferencia del mundo. Antes de continuar mi historia, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les gustó escucharme hasta aquí, dejen un like en este video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita para no perderse los próximos videos. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿En la mañanita tomando café, a la hora de la comida o ya de noche antes de dormir? Yo leo todos los comentarios de verdad y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito para escuchar a esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño aquí en los comentarios. Necesito contarles una historia que guardé por muchos años. Una historia que casi me mata por dentro de tan pesada que era. Es sobre mi hijo, sobre mi matrimonio, sobre silencio y sobre vergüenza. Y sobre el día en que decidí que ya no iba a quedarme callada, aunque eso significara destruir todo frente a todo mundo. No es una historia fácil de contar, pero aprendí que las historias más difíciles son las que más necesitan ser contadas, porque mientras una se queda callada, una protege a quien la lastimó. Y cuando una habla, se protege a sí misma y protege a otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. Entonces, respiren hondo conmigo y acompáñenme en esta historia. Les prometo que al final van a entender por qué necesitaba hablar y por qué elegí el velorio de mi marido para hacerlo. Nací aquí mismo en Aguascalientes en 1953. En esa época la ciudad era mucho más chica de lo que es hoy. Todos se conocían. Las casas eran bajas y las calles de tierra. Mi papá se llamaba Francisco, era ferrocarrilero. Trabajaba en la estación del tren. Mi mamá, doña María, cuidaba de la casa y de nosotros, los hijos. Éramos 5, yo, más 3 hermanas y un hermano. Vivíamos en una casa sencilla de 4 cuartos en el barrio Jardines. Casa de ladrillo aparente, techo de teja, patio grande con árbol de mango y guayaba. Toda mi infancia fue en esa casa. Yo era la segunda hija. Siempre fui niña callada, obediente, de esas que la mamá manda a hacer algo y lo hace sin quejarse. En la mañana temprano, antes de que apretara el sol, mi mamá nos despertaba para ayudar. Yo barría el patio. Mi hermana mayor,
Rosa lavaba la ropa en el lavadero y las más chicas se quedaban con trabajo más ligero. Mi hermano, José Luis, ayudaba a mi papá con arreglos de cerca. Esas cosas de hombre. Así funcionaba en ese tiempo. Cada quien tenía su lugar, su función. Después del trabajo de la mañana, yo iba a la escuela. Estudié hasta cuarto año de primaria, que era lo normal para niña pobre de esa época. No es que no me gustara estudiar, sí me gustaba. Pero mi papá decía que la mujer no necesitaba mucho estudio. Necesitaba aprender a cuidar casa y marido. Mi mamá estaba de acuerdo. El estudio de más deja a la muchacha creída. Ningún hombre la va a querer, decía. En la escuela tenía amigas, María, Carmen, Teresa. Jugábamos con muñecas de trapo, a saltar la cuerda en el recreo, a cantar aquellas rondas. Después de clases, regresaba a casa. Ayudaba a mi mamá a hacer la comida. Lavaba los trastes, barría la casa. Por la tarde, si sobraba tiempo, nos íbamos al patio a jugar debajo de los árboles, hacer casitas con piedras, inventar comidita con hojas y tierra. Mi papá era hombre serio, de pocas palabras, pero nunca fue malo con nosotros. Trabajaba mucho, llegaba a casa cansado, cenaba y se iba a dormir. Los domingos se sentaba en el corredor, fumaba su cigarrito y oía el radio. A veces nos agarraba en sus piernas, contaba historias de cuando él era niño en el campo de Zacatecas. Historias de rancho, de toros, de río. Mi mamá era el corazón de la casa. Ella cuidaba de todo: ropa, comida, enfermedad, pleitos entre hermanos. Cuando estábamos enfermos, hacía té de manzanilla, nos ponía cebo con ajo en el pecho cuando estábamos resfriados. No había doctor para pobres en esa época. Nos curábamos con remedios caseros y rezos. Mi mamá rezaba mucho. Todas las noches nos juntaba en la sala y hacía el rezo del rosario. Toda la casa se paraba. Hasta mi papá, que no era muy religioso, se quedaba quieto esperando que ella terminara. Cuando cumplí 14 años, dejé de estudiar definitivamente. Comencé a trabajar de ayudante en una tela mercería en el centro de Aguascalientes, la Casa Hidalgo. Yo acomodaba los rollos de tela en los estantes, atendía clientes y cortaba tela a la medida que la gente pedía. Ganaba poco, pero ayudaba en casa. Mi papá se puso orgulloso cuando llevé el primer sueldo. «Ahora eres muchacha trabajadora», me dijo. Me gustaba trabajar en la mercería. Conocía gente diferente cada día. Veía las telas bonitas que llegaban, aquellas morritas florecitas, aquellos satenes brillantes que las muchachas compraban para hacerse vestido de fiesta. Me quedaba imaginando cómo sería tener un vestido de esos, ir a un baile, bailar con un muchacho guapo. Pero eso era sueño de niña pobre. La realidad era llegar a casa de noche, cansada, ayudar a mi mamá con la cena y dormir temprano para levantarme al otro día y hacer todo de nuevo. Fue en la mercería que conocí a varias personas de la ciudad: dueña de la panadería, esposa del presidente municipal, maestra de la escuela. Todo tipo de gente pasaba por ahí comprando tela. Y fue ahí también que años después, cuando ya era una muchacha hecha de 20 años, conocí al hombre que se iba a convertir en mi marido. Pero eso todavía estaba lejos de pasar. En esa época, entre mis 14 y 19 años, yo era solo una niña trabajando, ayudando en casa, yendo a la iglesia los domingos con mi mamá, viviendo aquella vida simple y repetida que la mayoría de las muchachas pobres de Aguascalientes vivían. Una no soñaba alto, una soñaba con lo posible. Un marido trabajador, una casa para vivir, hijos sanos, era eso. Y yo pensaba que iba a tener eso. Pensaba que me iba a casar, tener mi familia, ser feliz como se podía ser feliz. No sabía que el destino tenía otros planes, que la vida que iba a vivir iba a ser muy diferente de aquel sueño simple de niña. Pero en ese tiempo, en esa casa con olor a café de olla y jabón Sote, yo todavía no sabía nada. Todavía era solo Guadalupe, niña obediente, hija de ferrocarrilero, que se levantaba temprano y se dormía cansada y pensaba que la vida iba a ser siempre así. Conocí a Héctor cuando tenía 20 años. Fue un día entre semana, a media tarde, en la mercería de telas donde yo trabajaba. Él entró pidiendo lona para cubrir carga de camión.
Era un hombre alto, más de 1,80 m, hombros anchos, manos grandes y gruesas, de quien trabaja pesado. Tenía bigote oscuro, grueso, cabello negro peinado con brillantina. Olía a aceite de diésel mezclado con sudor. No era guapo, pero tenía esa presencia de hombre que manda, ¿saben? De esos que entran a un lugar y la gente voltea a ver. Me trató con educación, preguntó el precio de la lona, regateó un poco, cerró el negocio. A la hora de pagar me miró y preguntó: ¿trabajas aquí todos los días? Le dije que sí. Él asintió con la cabeza y se fue. Pensé que no lo iba a ver nunca más, pero regresó a la semana siguiente y a la otra, siempre con alguna excusa. Necesitaba cuerda, encerado, no sé qué. Hasta que uno de esos días se acercó al mostrador y dijo directo: ¿puedo pasar por ti después del trabajo para que vayamos por una nieve? Mi mamá siempre decía que muchacha decente no sale con hombre que apenas conoce. Pero Héctor tenía algo que me dejaba sin ganas de decir que no. Tal vez era su voz, grave y firme. Tal vez era el modo decidido. O tal vez era solo el hecho de que con 20 años, trabajando desde los 14, nunca había tenido un novio de verdad. Nunca nadie me había invitado a salir. Le dije que sí. Noviamos 4 meses. Él pasaba por mí después del trabajo. Íbamos a la nevería de la plaza, platicábamos, caminábamos por la calle. Él hablaba de los lugares donde había viajado en camión: Guadalajara, Monterrey, Veracruz. Yo nunca había salido de Aguascalientes. Entonces, para mí, todo aquello parecía un mundo enorme. Héctor no era cariñoso. No se la pasaba agarrándome la mano ni diciendo palabras bonitas, pero era serio, trabajador, tenía camión propio. Mi mamá lo aprobó. Ese sí es hombre de bien, Guadalupe, cásate con él. Y me casé en 1973, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San José. Vestido prestado de mi prima, ramo de flores del patio de la vecina, pastel hecho por mi mamá. Héctor de traje oscuro, cabello peinado, sonrisa pequeña. Nos tomamos foto enfrente de la iglesia. Hubo comida en la casa de mi mamá con la familia y al final del día él me llevó a la casa donde íbamos a vivir. Una casa rentada de 2 recámaras en la colonia Morelos. Sencilla, pero nuestra. En los primeros meses, el matrimonio fue bueno. Héctor trabajaba toda la semana viajando. Regresaba el viernes en la noche o el sábado por la mañana. Se quedaba el fin de semana en casa y el lunes ya salía otra vez. No era romántico, pero no era malo. Me daba el dinero del mes, preguntaba si faltaba algo, arreglaba lo que se descomponía. Era un marido correcto, del tipo que en esa época una consideraba bueno. 3 años después, en 1976, quedé embarazada. Quedé embarazada de Rodolfo. El nombre fue elección de Héctor. Quería un hijo hombre y quería que el nombre de pila fuera igual al de él, Rodolfo Héctor. Nació de parto normal, en el hospital público, un niño sano de 3,5 kilos. Yo tenía 24 años y pensé que mi vida estaba completa. Marido trabajador, hijo sano, casa para vivir. Era todo lo que había soñado cuando era niña. Héctor se puso feliz con el hijo, pero no cambió la rutina. Siguió viajando de lunes a viernes fuera, a veces semanas enteras. Yo crié a Rodolfo prácticamente sola. Le daba baño, le cambiaba pañales, me despertaba de madrugada cuando lloraba, lo llevaba al doctor cuando se enfermaba. Héctor veía al hijo crecer en pedazos, un fin de semana aquí, otro allá. No tenía paciencia para niño chiquito. Decía que cuando el niño creciera, ahí sí le iban a enseñar las cosas de hombre. Pero mientras tanto, la crianza era conmigo. Rodolfo creció pegado a mí. Era natural. El papá casi no estaba. Yo era la única presencia constante en su vida. Dormía conmigo cuando Héctor viajaba porque tenía miedo de la oscuridad. Yo le cantaba para que se durmiera, le contaba historias, hacía la comida que le gustaba. Teníamos esa unión de madre e hijo que se hace más fuerte cuando no hay más nadie cerca. Cuando Rodolfo cumplió 19 años en 1995, ya era un muchacho hecho, alto igual que el papá, fuerte, cabello oscuro, pero la cara era mía, ojos rasgados, nariz fina, boca pequeña.
Había terminado la preparatoria y comenzado a trabajar con el papá en la empresa de transportes que Héctor había armado. Para esa época, Héctor ya no manejaba camión solo. Había comprado 2 vehículos más y contratado choferes, pero todavía viajaba. Ahora para cerrar contratos, supervisar entregas. Se quedaba tanto tiempo fuera como antes, y Rodolfo se quedaba en casa conmigo. Fue en esa época que empecé a notar un cambio en mi hijo. Pequeño al principio, casi imperceptible. Me miraba de una forma que me dejaba incómoda. Ya no era mirada de hijo, era otra cosa. Una cosa que yo no quería nombrar, porque nombrar significaba aceptar que estaba pensando algo horrible sobre mi propio hijo. Empezó a acercarse demasiado, a abrazar de forma diferente, demorado, apretado, las manos en lugares donde mano de hijo no debía ir. Yo me alejaba, cambiaba de tema, inventaba excusa para salir de la sala, pero él insistía, siempre riendo, como si fuera juego. «¿Qué pasó, mamá? Es solo cariño». Empecé a sentirme loca. Es mi hijo. Estoy viendo cosas donde no las hay. Me culpaba por pensar aquello. ¿Qué tipo de madre piensa algo así de su propio hijo? Pero no eran solo pensamientos míos. Había algo ahí, algo malo, y lo sentía en el cuerpo, en ese escalofrío que sube por la espalda cuando una sabe que algo malo va a pasar. Una noche, Héctor estaba en Querétaro, cerrando un contrato de transporte. Iba a estar fuera 2 semanas. Yo estaba en mi cama durmiendo cuando desperté con un peso a mi lado. Abrí los ojos. Era Rodolfo acostado en mi cama, atrás de mí, pegado. Me levanté de un brinco, el corazón latiendo tan fuerte que dolía en el pecho. «Rodolfo, ¿qué haces aquí?» Él me miró con una calma que me dio más miedo todavía. Sin vergüenza, sin susto, solo esa calma. «Tengo miedo de la oscuridad, mamá, igual que cuando era chiquito». Él no era chiquito. Tenía 19 años, 1,80 m de altura, hombros anchos, manos grandes, no tenía miedo de nada. Salí del cuarto, fui a dormir al sillón de la sala. Cerré con llave por dentro. Me quedé toda la noche despierta, temblando, tratando de entender qué había pasado, tratando de convencerme de que había entendido mal, que él solo tenía pesadilla, que era inocente. Pero yo sabía que no era. Y 2 semanas después, cuando Héctor regresó de viaje, no conté nada. Porque tenía vergüenza, porque pensaba que no me iba a creer, porque todavía no tenía certeza de lo que estaba pasando. Fue el error más grande de mi vida. Lo que voy a contar ahora es la parte más difícil. La parte que guardé dentro de mí por tanto tiempo que parecía que se iba a podrir junto conmigo. Pero necesito hablar, porque guardar secretos protege a quien lastima, no a quien es lastimada. 2 semanas después de aquella noche en que Rodolfo se acostó en mi cama, Héctor fue a hacer un viaje a Chihuahua. Iba a estar 10 días fuera. Me quedé en casa con Rodolfo, tensa, desconfiada, durmiendo mal, pero tratando de creer que había imaginado todo. Una de esas noches, Rodolfo llegó a casa tarde. Había tomado, no mucho, pero lo suficiente para que yo sintiera el olor cuando pasó junto a mí. Yo estaba en la cocina lavando los trastes de la cena. Él entró, cerró la puerta, le puso llave por dentro. Todo mi cuerpo se heló. Lo supe. En ese segundo, antes de que él dijera cualquier cosa, supe lo que iba a pasar. «¿Mamá?» La voz de él no era de hijo, era otra voz, una voz que nunca había oído antes. «Rodolfo, vete a dormir. ¿Tomaste?» Él no se fue. Se quedó ahí parado, mirándome. Y en esa mirada había una cosa que me hizo querer desaparecer, una cosa que un hijo nunca debería sentir por la madre. Traté de salir. Él me agarró del brazo, apretó fuerte, de esa forma que deja la marca morada después. «No vas a ningún lado». Lo que pasó en esa cocina no lo voy a describir con detalles. No porque no me acuerde. Me acuerdo de todo, cada segundo, pero porque algunas cosas son demasiado grandes para caber en palabras,
y porque aprendí que no necesito revivir el horror entero para que ustedes entiendan cuánto dolió. Lo que puedo decir es que él era más fuerte que yo, mucho más fuerte, y sabía que yo no iba a gritar. Porque ¿quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que un hijo le hace eso a su propia madre? Nadie. Yo sabía que nadie iba a creer. Entonces me quedé callada, no por elección, por desesperación. Cuando terminó, él se arregló la ropa, me miró en el suelo y dijo con esa calma monstruosa: «Si le dices a mi papá, yo digo que fuiste tú la que me provocaste toda la vida, que andabas con ropa indecente enfrente de mí, que me seducías desde que yo era adolescente». ¿A quién crees que le va a creer? ¿A la esposa que casi no ve o al hijo hombre que trabaja con él todos los días? Y supe que tenía razón. Nadie me iba a creer. Yo era la madre. Yo era la mujer mayor. Yo era la que debía haber evitado. Así era como todos iban a pensar. Él se fue a dormir a su cuarto. Yo me quedé ahí en el piso frío de la cocina hasta que salió el sol. El mismo piso que yo lavaba cada semana de rodillas, tallando con jabón y agua. Me quedé ahí sin poder levantarme. No lloré. El llanto no salía. El dolor era demasiado grande para salir. Aquello se repitió una vez por semana, 2 veces por semana, siempre que Héctor viajaba, siempre de noche. A veces él iba a mi cuarto. A veces me llamaba a la sala. No preguntaba, no pedía. Solo llegaba y hacía lo que quería. Después dormía tranquilo y por la mañana desayunaba conmigo en la mesa, me daba un beso en la frente, decía: «Buenos días, mamá, el café está bueno hoy», y se iba a trabajar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a su propia madre durante la noche. Y la parte más cruel era esa. Durante el día, él era el hijo perfecto. Me llevaba al doctor cuando necesitaba, compraba medicina, arreglaba la llave cuando se descomponía, decía: «Te quiero, mamá». Enfrente de las visitas, en la calle, todos decían: «Doña Guadalupe, qué hijo tan bueno tiene, es un ejemplo». Y yo sonreía porque no sabía qué hacer, porque tenía vergüenza, porque pensaba que nadie me iba a creer y porque de alguna forma Chueca me culpaba. Pensaba que había hecho algo mal criándolo, que había sido demasiado cariñosa, que lo había dejado dormir conmigo cuando era niño, que yo había dado espacio para que eso pasara. Cargaba una culpa que no era mía, pero la culpa no pregunta de quién es. La culpa solo pesa. Eso duró años. Perdí la cuenta de cuánto tiempo exactamente. Cuando el dolor es constante, el tiempo se vuelve una sola cosa, sin principio ni fin. Yo iba consumiéndome por dentro. Por fuera, seguía siendo doña Guadalupe, arreglada, sonrisa educada, casa limpia, comida en la mesa, pero por dentro era ceniza, todo ceniza, como una casa que se quemó por dentro, pero la fachada sigue de pie. No le conté a nadie, ni a las vecinas, ni al padre en la confesión, ni a mi hermana. Tenía vergüenza, una vergüenza tan grande que me hacía querer desaparecer de la tierra. La vergüenza de ser madre y haber sido usada por el propio hijo. La vergüenza que hace que una persona quiera dejar de existir. Cuando Rodolfo se casó con Carla, pensé que había terminado. Sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Él iba a vivir con su esposa, me iba a dejar en paz, se iba a volver un hombre de verdad y olvidar todo aquello. En la primera semana después de la boda, dormí toda la noche, por primera vez en años, sin miedo, sin tener el cuerpo tieso cuando oía ruido en el pasillo. Pensé que había vuelto a ser libre. Duró un mes. Al mes siguiente, un martes en la noche, Carla estaba en el turno del hospital. Ella era técnica de enfermería. Rodolfo apareció en mi casa con la llave que todavía tenía. «Hola, mamá. Vine a hacerte una visita». No era visita y entendí que nunca iba a terminar, que mientras él quisiera iba a continuar, que no tenía escapatoria. Él había ajustado la rutina, nada más. Ahora venía cuando la esposa trabajaba, cuando el papá viajaba, cuando tenía oportunidad. Cambié la cerradura de la casa una vez. Él tiró la puerta, les dijo a los vecinos que pensó que yo estaba pasándome mal y no le abría. Todos pensaron que era un héroe. «Gracias a Dios que viniste, Rodolfo. Tu mamá se pudo haber caído».
No cambié la cerradura otra vez. Y así fue como viví, presa en una vida que parecía normal para todos, pero que para mí era un infierno silencioso. Esperando, siempre esperando. Esperando que Héctor regresara de viaje, esperando que Rodolfo se casara, esperando que algo cambiara. Pero nada cambiaba. E iba muriendo de a poquito por dentro, mientras por fuera seguía siendo doña Guadalupe, esposa dedicada, madre amorosa, vecina educada. Nadie sabía, nadie veía, y yo pensaba que me iba a morir con ese secreto dentro de mí. Cuando Héctor cumplió 67 años, descubrió que tenía cáncer en el pulmón. Fumó toda la vida, 2 cajetillas al día. El doctor le dio 1 año de vida. Duró 4. En esos 4 años, Héctor se quedó en casa. Por primera vez desde que nos casamos, estaba presente todos los días. Y me di cuenta de algo que lo cambió todo. Cuando Héctor estaba en casa, Rodolfo nunca aparecía. La presencia del papá era el único escudo que tenía. Cuidé a Héctor con una dedicación que sorprendió a todos. Le daba medicina a la hora correcta, lo llevaba a las consultas, hacía la comida que el doctor mandaba, dormía en la silla al lado de su cama. Las vecinas decían: «Doña Guadalupe, qué esposa tan dedicada es». El padre decía: «Ejemplo de amor conyugal». No era amor, era supervivencia. Mientras Héctor estuviera vivo, yo estaba segura. Y por eso, cuando empezó a empeorar de verdad, entré en pánico, no por el marido, por el escudo que se estaba muriendo. Cuando Héctor muriera, iba a quedarme sola otra vez con Rodolfo, sin protección ninguna. Y sabía que iba a ser peor que antes, porque ahora él no necesitaba esperar a que el papá viajara. Podía venir cuando quisiera. En los últimos 6 meses de vida de Héctor, se quedó en cama. No hablaba bien, casi no comía. Se quedaba la mayor parte del tiempo durmiendo conectado al oxígeno. Yo me quedaba a su lado agarrándole la mano y lloraba. Él pensaba que lloraba por él, pero lloraba por mí, por lo que venía después. Una noche, 3 días antes de que Héctor muriera, pasó lo más horrible de todo. Héctor estaba en el cuarto durmiendo, conectado al tanque de oxígeno. Yo estaba en la cocina tomando té, tratando de calmarme, porque sabía que él no iba a durar mucho más. Rodolfo llegó, entró despacio, cerró la puerta de la cocina. ¿El papá está durmiendo? Está profundo. Lo miré, entendí lo que quería. Sentí asco, sentí rabia, sentí desesperación. Rodolfo, no, tu papá está ahí. Tu papá se está muriendo ahí a un lado. Él me miró con esa frialdad que yo conocía tan bien. No se va a despertar, mamá, y tú lo sabes. Esa noche, con mi marido agonizando en el cuarto de al lado, conectado a un aparato que hacía aquel silbido rítmico, Rodolfo hizo lo que siempre hacía. Y yo escuché el ruido del oxígeno por la pared delgada mientras aquello pasaba. El silbido constante de la máquina mezclado con todo lo que estaba pasando ahí. Cuando terminó, no me levanté. Me quedé sentada en el piso de la cocina y en ese momento tuve un pensamiento que me asustó. Cuando Héctor muera, me voy con él. No como suicidio, sino como renuncia. Iba a dejar de vivir por dentro. Me iba a volver un cascarón vacío, porque ya no había nada que pudiera protegerme. 3 días después, Héctor murió. Fue en la mañana temprano, con el sol saliendo, un domingo. Yo estaba al lado de su cama. Él abrió los ojos, me miró, trató de decir algo, pero no pudo. Me apretó la mano, débil, pero apretó y cerró los ojos, y se fue. El doctor vino, firmó el certificado de defunción. Rodolfo llegó. Lloró abrazado a mí, dijo: «El papá se fue, mamá. Ahora solo somos nosotros 2». Todos los que estaban ahí pensaron que era hermoso, pensaron que era amor de hijo, pero yo escuché diferente. Ahora solo somos nosotros 2. Era una amenaza, no un consuelo. El velorio se programó para 2 días después, en la iglesia bautista, en el salón grande. El cuerpo de Héctor iba a estar expuesto, iba a haber homenajes, micrófono abierto para quien quisiera hablar, iba a haber mucha gente.
Héctor era conocido, respetado, tenía amigos, tenía empleados, tenía parientes de lejos. En esos 2 días, entre la muerte y el velorio, no dormí. No por el luto, por el miedo. Miedo de lo que venía después. Miedo de vivir el resto de mi vida así, sin protección, sin salida, sin esperanza. Pero en esos 2 días de insomnio, acostada en la cama vacía, mirando al techo, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de repente, fue de a poquito, como agua que se va calentando hasta hervir. Pensé, si me quedo callada ahora, me voy a morir. No físicamente, pero me voy a morir. Y Rodolfo va a seguir viviendo su vida respetado, admirado, libre, mientras yo me pudro viva dentro de casa. Y entonces recordé algo. 2 años antes, cuando Héctor todavía estaba bien, había hecho una cosa que en ese momento ni sabía bien por qué la estaba haciendo, pero la hice. Había comprado una grabadora pequeña de esas antiguas y la escondí en el buró de mi cuarto. Durante meses, cada vez que Rodolfo aparecía, encendía esa grabadora, la escondía debajo de un trapo, apretaba el botón de grabar y la dejaba ahí grabando todo, su voz, las cosas que decía, las cosas horribles que salían de su boca mientras aquello pasaba. 10 grabaciones. Tenía 10 grabaciones con fecha, con hora, con todo. Y tenía más. Había ido a un hospital en otra ciudad donde nadie me conocía y había pedido un examen completo. El doctor era joven, atento. Preguntó si estaba todo bien. Lo miré y algo dentro de mí se rompió. Conté todo. Él se quedó en silencio. Después dijo, «Doña Guadalupe, voy a documentar esto con su consentimiento y voy a firmar porque usted necesita pruebas». Lo hizo. Escribió todo en el reporte, firmó, puso su sello, puso fecha. Y tenía más todavía. Había tomado fotos de las marcas que Rodolfo dejaba en mi cuerpo, las moradas, los rasguños, las mordidas. Le había pedido una cámara prestada a doña Perpetua. Inventé cualquier excusa y fotografié todo. 3 fotos nítidas, terribles, verdaderas. Por 2 años, guardé todo eso en un sobre manila en el fondo del closet, sin saber qué hacer con aquello, sin saber si algún día iba a tener valor de usarlo. Y ahora, acostada en esa cama, con Héctor muerto y el velorio programado, lo supe. Supe exactamente qué hacer. El día del velorio, me arreglé con el vestido negro, me peiné el cabello, me puse un poco de labial para no quedarme con cara de muerta también. Agarré el sobre, lo puse en mi bolsa y me fui. Cuando entré al salón de la iglesia, mi corazón estaba disparado, pero las piernas estaban firmes. El ataúd estaba en el centro, abierto, lleno de flores blancas, velas encendidas. Héctor estaba ahí de traje, manos cruzadas en el pecho, cara tranquila, en paz, diferente a mí. Rodolfo estaba en la primera fila con Carla y sus 2 hijos, de traje, llorando, agarrando la mano de su esposa, la imagen perfecta del hijo que perdió al papá amado. Yo me senté del otro lado, sola, mirando el ataúd, pero no estaba viendo a Héctor muerto. Estaba pensando que ahora, sin él, no había nada entre yo y Rodolfo, nada. Pero esta vez tenía un plan. El pastor hizo una ceremonia bonita. Habló de trabajo, honra, familia. Después abrió el micrófono al público. Quien quiera dar un testimonio sobre el hermano Héctor, puede venir aquí al frente. Fueron varias personas. El socio de la empresa de transportes habló de sociedad y confianza. La vecina, doña Perpetua, habló de la bondad de él, de cómo ayudaba a todos en la calle. El primo Jerónimo contó historias de infancia de cuando jugaban juntos en el rancho. Cada uno hablando cosas bonitas, recuerdos buenos, pintando a Héctor como el hombre que toda la ciudad conocía. Y entonces Rodolfo se levantó, iba al micrófono, iba a hablar del papá, iba a quedar bien, iba a llorar en el momento correcto, iba a ser el hijo perfecto una última vez. Iba a contar de la sociedad de ellos en la empresa de transportes, de la admiración que tenía por el papá, de cómo el papá le había enseñado a ser hombre de bien. Lo vi levantarse, lo vi dar los primeros pasos hacia el micrófono,
y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No como cuerda que revienta de una vez, como presa que se va rajando, rajando, hasta que estalla de repente. Todo lo que guardé por años, la vergüenza, el miedo, el asco, la culpa que no era mía, el silencio que me mataba, vino todo de una vez como inundación, como terremoto. Me levanté antes de que Rodolfo llegara al micrófono, las piernas temblando, pero firme, muy firme. Caminé hasta el frente, cada paso resonando en el salón silencioso, el salón entero mirando, 80 personas con los ojos en mí, el pastor extrañado, pero dando espacio. Era la viuda después de todo. Rodolfo parándose a mitad del camino, sin entender qué estaba haciendo yo ahí. Una sonrisa pequeña en su cara, pensando que yo iba a hablar bonito de Héctor y después le iba a pasar el micrófono. Él no sabía lo que venía. Agarré el micrófono con la mano temblando, el salón entero mirándome, unas 80 personas en silencio, Rodolfo parado a mitad del camino, confundido, pero todavía tranquilo. Quiero hablar de mi marido. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba, como si otra persona hubiera agarrado prestada mi garganta. Héctor fue un hombre trabajador, honesto, duro, pero honesto. Me dio techo, comida e hizo lo que pensaba correcto. No tengo nada contra Héctor. Rodolfo se relajó. Vi su hombro bajar. Pensó que iba a hacer un discurso bonito, decir que el marido era bueno, que le iba a dar nostalgia, esas cosas que viuda dice. Lo vi empezar a sonreír, esa sonrisa pequeña de quien piensa que tiene todo bajo control. Pero Héctor viajaba, ustedes lo saben, toda la semana fuera, a veces 15 días, a veces un mes. Algunas personas empezaron a asentir con la cabeza. Todos sabían que Héctor viajaba mucho, era conocido por eso. Y cuando él viajaba, yo me quedaba sola en casa. Pausa. Respiré hondo. Con mi hijo. La voz cambió. Se hizo más baja, más pesada, más lenta. El salón tuvo que hacer silencio total para escucharme. El tipo de silencio que aprieta, que sofoca. Y mi hijo, Rodolfo, lo miré. Él me estaba mirando ahora. Ya no estaba sonriendo. Había algo en sus ojos. Algo nuevo. Miedo. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi hijo. Este hijo que está ahí de traje llorando, agarrando la mano de su esposa. Pausa. Dejé que el silencio pesara. Dejé que todos miraran a Rodolfo. Dejé que todos lo vieran antes de saber. Mi hijo me hacía cosas. El silencio se hizo más pesado todavía. Se podía oír la respiración de las personas. Cuando el papá viajaba, de noche, en mi cuarto, en mi cocina, en mi sala, algunas personas empezaron a fruncir el ceño, tratando de entender, tratando de procesar lo que yo estaba diciendo. Cosas que un hijo no le hace a una madre. Cosas que me destruyeron por dentro. Cosas que me hicieron querer morirme todos los días durante años. Silencio absoluto. El tipo de silencio que duele de tan pesado, que corta, que aplasta. Y entonces lo vi. Vi el momento exacto en que cada persona entendió. Por la cara de cada una se podía ver. Primero doña Perpetua, que se tapó la boca con la mano. Después Carla, que se puso blanca, blanca como cera. Después otros, uno por uno, las caras cambiando, los ojos abriéndose grandes, las bocas abriéndose. Empezó cuando él tenía 19 años y nunca paró. ¿Ustedes creen que él es buen hijo? Él me llevaba al doctor, compraba mi medicina, arreglaba la llave, me decía, te quiero, mamá, enfrente de ustedes. Me ayudaba a cargar las compras, me daba flores el Día de las Madres. Mi voz empezó a temblar, pero no de debilidad, de rabia, de años de rabia guardada. Pero de noche, cuando nadie veía, cuando el papá estaba en la carretera, él entraba a mi cuarto y me usaba como si yo fuera propiedad suya, como si yo fuera un objeto, como si yo no fuera nada más que un cuerpo con el que podía hacer lo que quisiera. Algunas mujeres empezaron a llorar. Doña Perpetua estaba sollozando. Una muchacha que no conocía tenía la mano en la boca,
lágrimas cayendo. Rodolfo se levantó. La cara roja, demasiado roja, los puños cerrados, todo el cuerpo tenso. Caminó hacia mí, rápido, furioso. ¡Cállate! Su grito resonó por todo el salón, asustó a todos. Algunas personas brincaron de la silla. ¡Cállate, vieja loca! Estaba llegando cerca, peligrosamente cerca. Vi la furia en sus ojos, la misma furia que yo veía de noche cuando él entraba a mi cuarto. Ella está mintiendo, tiene demencia, está inventando todo, no sabe lo que está diciendo. Estaba gritando en el velorio de su propio padre, enfrente de 80 personas, enfrente del ataúd abierto, enfrente de Dios y de todos. Y entre más gritaba, más la gente lo miraba con esa mirada, la mirada de quien ya sabe la verdad, porque inocente no grita así. Inocente no avanza de esa forma. Inocente se queda en shock, se queda paralizado, se queda sin palabras. Quien grita así, rojo así, furioso así, es quien está tratando de callar, es quien está desesperado, es quien tiene miedo. Llegó hasta mí, me agarró del brazo, apretó fuerte, ese mismo apretón que yo conocía tan bien, ese apretón que dejaba la marca, ese apretón de quien sabe lastimar sin hacer ruido. Te vas a arrepentir de esto, ¿me oíste? Te vas a arrepentir. 2 hombres se levantaron para intervenir. El pastor pidió calma, pero nadie tenía calma. El salón entero estaba de pie, todos mirando, todos en shock. Y fue ahí que hice lo que había planeado por 2 años. Con la mano libre, abrí mi bolsa despacio, sin quitarle los ojos de encima. Saqué de adentro un sobre manila, grueso, viejo, con las puntas amarillentas de tanto tiempo guardado. Suéltame, Rodolfo. Mi voz salió baja, calmada, peligrosamente calmada. O abro este sobre aquí enfrente de todos, y tú sabes lo que tiene adentro. Él miró el sobre, no lo reconoció, pero lo sintió. Sintió que era peligroso, sintió que era real. ¿Qué es eso? Suéltame y te cuento. Dudó por 3 segundos que parecieron 3 horas. Dudó, la mano todavía apretando mi brazo, los ojos yendo del sobre a mi cara, de mi cara al sobre, y entonces me soltó. Las personas se habían levantado, unos 2 hombres se habían acercado, listos para intervenir si él avanzaba otra vez. El pastor estaba al lado del púlpito, sin saber qué hacer. Nadie sabía qué hacer. Nadie nunca espera la verdad cuando viene de esta forma. Abrí el sobre despacio, dejando que todos vieran, dejando que Rodolfo viera. Saqué de adentro 3 cosas, una memoria USB pequeña, roja, común, una hoja de papel membretado de hospital doblada y 3 fotografías volteadas hacia abajo. Esta memoria tiene grabaciones. La mostré al salón, la levanté en alto para que todos vieran. Escondí una grabadora en el buró de mi cuarto durante años. Cada vez que él entraba ahí, yo apretaba el botón y grababa. Rodolfo se puso blanco, no del color de su cara normal, blanco como el papá dentro del ataúd, blanco como pared, blanco como muerte. 10 grabaciones con fecha, con hora, con su voz, con lo que él decía mientras hacía lo que me hacía, con las amenazas que hacía después. Todo. Vi su mano empezar a temblar. Vi todo su cuerpo empezar a temblar. Esta hoja es un reporte médico. Desdoblé el papel, lo mostré a todos. De hace 2 años, cuando fui a un hospital en San Luis Potosí, donde nadie me conocía, y pedí un examen completo. El doctor preguntó qué había pasado. Conté todo. Él lo documentó. Está escrito aquí, cada detalle, cada marca, cada herida. Está firmado con cédula, con sello, con fecha. La mano de Rodolfo tembló más. ¿Y estas fotos? Agarré las 3 fotografías, todavía volteadas hacia abajo. No las mostré a nadie, solo las sostuve. Estas fotos son de las marcas que él dejaba en mi cuerpo, las moradas, los rasguños, las mordidas. Las tomé con una cámara que doña Perpetua me prestó sin saber para qué era. Miré a doña Perpetua. Estaba llorando, sollozando, con la mano en la boca. Perdón, Perpetua. Mentí cuando te la pedí prestada. Dije que era para fotografiar el patio, pero era para esto, para salvarme.
Ella asintió con la cabeza, llorando, entendiendo. Miré a Rodolfo. Guardé todo esto por 2 años esperando. No sabía para qué estaba esperando. No sabía qué iba a hacer con esto. Pensé en ir a la policía. Pensé en contarle a tu papá. Pensé 1000 cosas. Pausa. Ahora lo sé. Estaba esperando este momento, este micrófono, este salón, estas personas. Para que nadie nunca más diga que estoy loca, que inventé, que tengo demencia, que estoy confundida. Miré alrededor, al salón entero. Ustedes pensaron que había perdido la cabeza cuando empecé a hablar, ¿verdad? Pensaron que estaba con problema, que era cosa de vieja loca, pero ahora saben, ahora tienen pruebas. Ahora nadie puede decir que es mentira. Rodolfo miró alrededor, buscando salida, buscando apoyo, buscando a alguien que dijera que era mentira, que dijera que yo estaba loca, que lo defendiera. Nadie dijo nada. Todos solo miraban con esa mirada de quien ya sabe, esa mirada de repulsión, de asco, de horror. Carla se levantó despacio, agarró a los 2 niños de la mano, uno de cada lado. Miró a Rodolfo, no dijo nada, solo lo miró. Una mirada de decepción tan profunda que dolía de ver. Y entonces salió por la puerta de atrás con los niños, sin mirar atrás, sin decir una palabra, sin gritar, sin llorar. Solo salió como quien sale de una casa incendiándose. Rodolfo vio a su esposa irse, la vio llevándose a los hijos, vio a su familia desaparecer por la puerta. Y en ese momento, ahí enfrente del ataúd del papá, enfrente de 80 personas, se derrumbó. Cayó de rodillas, en el piso del salón, al lado del ataúd. Lloró. Lloró fuerte, sollozando, gritando. Pero no era el llanto de quien siente culpa, no era el llanto de quien se arrepiente. Era el llanto de quien fue cachado, de quien perdió todo, de quien sabe que su vida se acabó ahí. Lo miré en el piso y por primera vez en más de 20 años sentí algo que él nunca sintió por mí. Lástima. No lástima que perdona. Lástima que hace tener asco de una misma por sentir cualquier cosa por esa persona. No hice esto para destruirte, Rodolfo. Mi voz salió baja, pero firme, muy firme. Hice esto para salvarme, porque si no contaba ahora con tu papá muerto, yo iba a ser la siguiente en morir en esta familia. Solo que yo iba a morir por dentro, me iba a volver un fantasma, iba a dejar de existir. Y ya morí por dentro demasiado tiempo. 2 hombres ayudaron a Rodolfo a levantarse, lo agarraron de los brazos, lo sacaron. Él no resistió, solo lloraba. Lloraba y movía la cabeza, murmurando, «No, no, no», como si pudiera deshacer todo. El salón se quedó en silencio, un silencio diferente del anterior. Ya no más un silencio de shock, un silencio de respeto, de comprensión, de solidaridad. El pastor vino hasta mí despacio, me agarró la mano. «Doña Guadalupe». Su voz falló. No sabía qué decir. Nadie sabía. «Usted fue muy valiente». No me sentí valiente, me sentí exhausta, completamente exhausta. Como si hubiera cargado una montaña en la espalda durante años y finalmente la hubiera dejado caer. Pero también me sentí libre. Por primera vez en décadas, libre. El lunes por la mañana, bien temprano, fui al Ministerio Público. Llevé la memoria USB, el reporte, las fotos, todo guardadito en una carpeta. Llegué ahí cuando abrió. Pedí hablar con una agente mujer. Dijeron que había una, la licenciada Nayeli. Ella me recibió en un cuartito, una mujer de unos 35 años, cabello recogido, cara amable. Me ofreció café. Rechacé. «Doña Guadalupe, ¿en qué puedo ayudarle?» Puse la carpeta en la mesa, la abrí, saqué la memoria USB. «Necesito denunciar a mi hijo». Ella se quedó callada, agarró una pluma, un cuaderno. «¿Su nombre?» «Rodolfo Héctor». «¿Qué hizo?» Respiré hondo. Me hizo cosas durante años, cosas que un hijo no le hace a una madre. Vi su cara cambiar, vi que entendió. ¿Desde cuándo? Desde que tenía 19 años, hace más de 20 años.
¿Y usted tiene pruebas? Empujé la memoria USB hacia ella. 10 grabaciones con fecha, con su voz, con lo que decía. Empujé el reporte. Un reporte médico de hace 2 años, documentado, firmado. Empujé las fotos. Y fotos de las marcas que dejaba. La agente agarró todo, abrió el reporte, leyó, miró las fotos, se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Y entonces lloró. La agente lloró, se tapó la cara con la mano y lloró. Pidió perdón y lloró. Doña Guadalupe, perdón, no debería. Puede llorar. Yo ya lloré demasiado. Ahora es hora de que otra persona llore por mí. Ella se limpió las lágrimas, respiró hondo, se puso seria otra vez. Doña Guadalupe, usted va a tener justicia, se lo prometo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y lo hizo. Rodolfo fue citado el mismo día. Llegó al Ministerio Público con abogado. Negó todo. Dijo que yo estaba loca, que tenía demencia, que había inventado todo porque era vieja y confusa, que las grabaciones eran falsas, que el reporte era falso, que las fotos eran antiguas de cuando me caí, de cuando me pegué con algo. El abogado de él pidió examen psiquiátrico para probar que yo estaba loca. Hice el examen, fui con una psiquiatra, respondí todas las preguntas, conté todo otra vez. Ella me escuchó, hizo pruebas, hizo preguntas, pasó horas conmigo. El resultado salió una semana después. Lúcida, orientada, sin ninguna señal de demencia, sin ninguna señal de delirio, sin ninguna señal de invención. La psiquiatra escribió en el reporte: paciente presenta señales compatibles con trauma prolongado por violencia sexual. Relato coherente, consistente y verosímil. El abogado de Rodolfo intentó otra cosa. Pidió peritaje en las grabaciones. Dijo que estaban editadas, que eran falsas. El peritaje salió: auténticas, sin edición, sin manipulación, reales. Intentó una cosa más. Dijo que yo lo había provocado, que andaba con ropa indecente, que yo lo seducía. La agente lo miró y le dijo: ella es su madre. No hay ropa, no hay comportamiento, no hay nada que justifique lo que usted hizo. El proceso está yendo despacio. La justicia es lenta. Hay audiencias programadas, hay testigos, hay peritajes, hay abogados yendo y viniendo. Pero no tengo prisa. Esperé años aguantando callada. Puedo esperar un poco más, pero ahora espero diferente. Espero con la verdad de mi lado. Espero con pruebas. Espero con la cabeza en alto. Hoy vivo en el mismo departamento pequeño en el centro de Aguascalientes. Cambié la cerradura 3 veces hasta encontrar una que me dejara tranquila. Ahora tiene cerradura nueva, de seguridad y cadena en la puerta. Nadie entra sin que yo abra. Y esa sensación de controlar quién entra a mi casa es una libertad que no tienen idea de cuánto vale. Quité todas las fotos de Rodolfo de la pared. Donde había foto de él, ahora hay foto de los nietos, los niños de Rodolfo con Carla. Ella me deja verlos una vez al mes. Los niños llegan medio confundidos, no entienden bien qué pasó. Yo no explico. Les doy pastel, les doy jugo, pongo las caricaturas en la televisión, juego con ellos. Cuando preguntan por el papá, digo: su papá está resolviendo unas cosas, y cambio de tema. Mi rutina es simple. Ahora me levanto temprano, hago mi café de olla bien cargado, como me gusta, abro la ventana para dejar entrar el sol. Por la mañana me gusta sentarme aquí en el sillón y organizar mis cosas. A veces son fotos antiguas, a veces es una costura que estoy haciendo, a veces es solo quedarme callada mirando por la ventana. Una vez por semana voy al tianguis, compro mis verduras, mis frutas, platico con la gente que vende, todos me conocen. ¿Y cómo está, doña Guadalupe? Respondo educada, compro lo que necesito y regreso a casa. No me quedo mucho tiempo en la calle. Prefiero mi rinconcito. Doña Perpetua viene a visitarme todos los domingos. Hacemos pastel una en la casa de la otra. Ella trae su receta de pastel de elote. Yo hago mi pastel de naranja. Nos sentamos en la mesa, tomamos café, platicamos de las cosas pequeñas de la vida. Ella nunca pregunta sobre el proceso, sobre Rodolfo,
sobre nada de aquello. Respeta mi silencio y por eso me cae bien. Una vez preguntó, Guadalupe, ¿por qué contaste en el velorio? ¿Por qué no fuiste directo a la policía? Pensé un poco y dije, porque en la policía es papel, en el velorio es vergüenza. Y Rodolfo no le tiene miedo al papel, le tiene miedo a la vergüenza. Él me destruyó en el silencio. Yo lo destruí en el ruido. Ella se quedó callada, después dijo, eres más fuerte de lo que pensé. No sé si soy fuerte, sé que sobreviví y que ahora vivo de la forma que yo elijo. Por la tarde, cuando aprieta mucho el calor, cierro las cortinas y me acuesto un ratito. Duermo tranquila ahora, cosa que no hacía hace años. Ya no me despierto a mitad de la noche en pánico. Ya no me quedo alerta a cada ruido en el pasillo. Duermo profundo y cuando despierto, abro los ojos despacio, miro al techo y pienso, estoy viva, estoy libre. Por la noche, hago mi cena sencilla. Arroz, frijoles, un huevo frito, una ensalada. Como despacio viendo televisión. Después, lavo los trastes, arreglo la cocina y me quedo en la sala hasta que me da sueño. A veces leo algo, a veces solo me quedo pensando, a veces no pienso en nada. El proceso contra Rodolfo sigue despacio. Hay audiencias programadas, hay peritajes, hay abogados yendo y viniendo. Voy cuando me llaman, respondo lo que preguntan, pero no me pongo ansiosa, no me quedo contando los días, porque ya gané mi libertad. Lo demás es consecuencia. Rodolfo perdió a su esposa. Carla metió divorcio la misma semana. Perdió la custodia de los hijos. Perdió clientes en la empresa de transportes. Perdió la reputación en la ciudad. Todos saben, y eso para él es peor que cualquier cárcel. A veces pienso en él, no con rabia, no con lástima, con una cosa en medio, como quien mira para atrás y ve un accidente que pasó y se acabó. Fue horrible mientras pasaba, pero ya se acabó y yo sobreviví. Todas las mañanas, cuando despierto, hago mi café y abro la ventana. Repito una frase que inventé para mí misma. Hablé y el mundo no se acabó. Quien dijo que se iba a acabar era él. Mintió en eso también. Esa frase me da fuerza. Me recuerda que hice lo correcto, que salvé mi propia vida. Hay gente que me pregunta si me arrepiento de haber hablado en el velorio enfrente de todos el día del entierro de mi marido. Y respondo siempre lo mismo. Me arrepiento de no haber hablado antes. Pero si no podía hablar antes, por lo menos hablé en el día correcto. En el día que el único hombre que me protegía sin saber estaba siendo enterrado. Necesitaba que alguien oyera antes de que me quedara sola otra vez con ese monstruo. Y oyeron. 80 personas oyeron y ahora él es quien vive en el silencio, no yo. Mis queridos, si llegaron hasta aquí, gracias. Gracias de corazón por escucharme. Sé que esta historia no es fácil. No fue fácil vivirla, no fue fácil contarla. Pero necesitaba contarla, porque mientras una se queda callada, una protege a quien la lastimó. Y cuando una habla, se protege y protege a otras personas también. Si estás pasando por algo parecido a lo que yo pasé, escucha lo que te voy a decir. No estás sola, no estás loca, no tienes culpa y puedes salir de esto. Puede parecer imposible. Lo sé. Yo pensé que era imposible por años, pero no lo es. El secreto quiere que te quedes callada. El secreto quiere que sientas vergüenza. El secreto quiere que pienses que nadie te va a creer. Pero el secreto miente. El secreto siempre miente. Cuando hablas, el mundo no se acaba. Quien se acaba es el poder que esa persona tiene sobre ti. Y eso es libertad. Me tardé décadas en hablar. No hagas como yo. No esperes tanto. Habla antes. Háblale a alguien. Habla con la policía. Habla con el doctor. Habla con un pariente. Habla con una amiga. Pero habla, porque el silencio te mata de a poquito. Y tú mereces vivir. Tú mereces paz. Sé que es difícil. Sé que da miedo. Sé que piensas que nadie te va a creer, pero van a creer. Hay gente buena en el mundo. Hay gente que te va a escuchar. Hay gente que te va a ayudar. Solo necesitas dar el primer paso.
Y el primer paso es hablar. No importa cuánto tiempo pasó. No importa si fue hace un mes, un año, 10 años, 20 años. Nunca es tarde para contar. Nunca es tarde para buscar justicia. Nunca es tarde para liberarse. Y si alguien no te cree, busca a otra persona. Y otra, hasta encontrar a alguien que crea, porque hay, siempre hay. Aprendí algunas cosas en todos estos años que quiero compartir con ustedes. Aprendí que la vergüenza no es nuestra. La vergüenza es de quien hace el mal, no de quien sufre. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Aprendí que documentar es importante. Guardar pruebas, anotar fechas, tomar fotos, grabar, ir al doctor, porque desafortunadamente vivimos en un mundo donde la palabra de la víctima sola no basta. Necesitamos pruebas. Y sé que eso es injusto, pero es la realidad. Aprendí también que la familia no siempre es el lugar más seguro, que a veces el peligro vive dentro de casa y que reconocer eso no te hace mala persona, te hace persona viva, persona que quiere sobrevivir. Aprendí que nadie tiene derecho sobre el cuerpo de nadie. No importa si es marido, papá, hermano, hijo, patrón, padre, nadie. Tu cuerpo es tuyo, y cuando alguien lo usa sin tu consentimiento, eso tiene nombre, y ese nombre necesita ser dicho en voz alta. Aprendí que existe vida después del trauma, que una puede reconstruirse, que la cicatriz no es vergüenza, es prueba de que sobrevivimos, de que somos más fuertes de lo que imaginamos. Y aprendí que hablar salva no solo a una, sino a otras personas que están escuchando y que están pasando por lo mismo y que necesitan saber que no están solas. Por eso estoy aquí hoy. Por eso conté esta historia completa. Porque si una mujer, una niña, una persona cualquiera que está oyendo esto, reconoce su propia historia en la mía y decide hablar y decide salvarse, ya valió. Ahora quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me escucharon hasta aquí. Si esta historia los tocó, si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compartan este video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita de notificaciones, porque voy a seguir contando historias. Historias de mujeres que sobrevivieron, historias de mujeres que vencieron, para que otras mujeres sepan que es posible. Y déjenme un comentario aquí abajo con la palabra valiente, solo esa palabra, para que yo sepa que vieron hasta el final, para que yo sepa que este mensaje llegó a ustedes, para que yo sepa que no estoy sola en esta lucha. Háganlo ahora, no esperen, no lo dejen para después. Escriban valiente en los comentarios ahora, porque esa palabra tiene poder, y cuando la escribimos, recordamos que nosotros también lo tenemos. Conté mi historia no para que sintieran lástima por mí. La conté para abrir los ojos de quien necesita, para mostrar que hay salida, que ninguna mujer necesita aceptar ser maltratada, abusada, controlada. Mi dolor se volvió mi misión. Ayudar a otras a no pasar lo que yo pasé. Esta historia no es entretenimiento, es una alerta. Es una mano extendida para quien está presa en una situación parecida. Si una persona reconoce las señales por mi relato, ya valió cada lágrima que derramé contando esto. No comparto mis heridas para ganar vistas. Las comparto porque el silencio protege al agresor. Hablar es el primer paso para liberarse. Y si estás pasando por algo así, sabe, no estás sola. Mereces respeto, mereces paz. Puedes salir de esto. Quiero que entiendas algo importante. Situaciones como la que yo viví pasan en todos los lugares del mundo, en todas las culturas, en todas las clases sociales. Y en cada país existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busca información sobre protección en tu región. Busca a la policía, busca el hospital, busca organizaciones de derechos humanos, busca cualquier lugar donde haya alguien preparado para escucharte y ayudarte. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu religión, tu cultura, tu origen, todo ser humano merece vivir libre de violencia.
Todo ser humano merece ser tratado con respeto. Si conoces a alguien que está pasando por esto, sé la persona que yo necesité durante tantos años y no tuve. Cree, escucha, no juzgues, no preguntes. ¿Por qué no saliste antes? Porque quien nunca vivió esto no sabe el tamaño del miedo, de la vergüenza, de la manipulación. Solo ofrece ayuda, solo extiende la mano. A veces una persona creyendo ya cambia todo. Y si tú eres la persona que está sufriendo, recuerda, cada día que sobrevives es una victoria. Cada vez que despiertas es una prueba de tu fuerza. No eres débil por haber aguantado, eres fuerte por haber sobrevivido. Y cuando estés lista, cuando tengas condiciones, habla, porque ese es el día que tu vida cambia. Ese es el día que te liberas. Yo sobreviví. Tú también puedes. Y hay toda una red de personas listas para ayudarte cuando des ese paso. No necesitas hacer esto sola. Un abrazo de esta abuelita y fuerza, mucha fuerza,